Buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, profe? ¿Cómo pasó el fin de semana largo? Pero muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? No sabe, profe. Nos juntamos todo el fin de todos con ¿Qué hicieron? barbijo, pero nos juntamos todos, nos fuimos al paso, pero nos juntamos, ¿Fueron profe. al paso? No, nos fuimos. Ah, Mucho contagio. sí, vi que había porque un montón de gente fue al paso. Una concentración de gente y no sé si creo que ninguno, pocos con barbijo. Hay que tener cuidado, a pesar de que ustedes también, muchos ya estarán vacunados, pero lo mismo hay que tener cuidado. A ver, vamos a mirar la hora. 10:09. Bueno, ya vamos a ir comenzando, despacito. Profe, Ahora me voy a acordar, ¿sí? ¿es lindo este tema? A mí me encanta. Listo, profe. Miren, el problema digamos, de este tema es que tienen que saber muy bien la primera parte, ¿sí? Acá vamos a aplicar todo lo que vimos hasta ahora, incluidos espacios vectoriales. Entonces, por ahí cuesta un poco cuando, digamos, no tenemos muy en claro los temas anteriores nada más. Pero es un tema, les digo, nosotros consideramos obligatorio que sepan este tema en el final, por ejemplo. Sí o sí hay que saber lo de transformaciones lineales para aprobar álgebra. Es un tema obligatorio y lo van a necesitar bastante después. El dibujo del avioncito es porque se aplica también en diseño de aeronaves, por ejemplo, transformaciones lineales. Bueno, antes que nada voy a grabar en la computadora. Les digo antes, la clase pasada, al final no pudimos acceder a la grabación, pero yo grabo todas las clases y la clase que di ese día también la di después, la repetí en IMA. Y no me acuerdo si la subí ya en el sitio de si no lo hice, lo voy a hacer en esta semana. O sea, es la misma clase, pero que la di en otra división. Y ahora sí vamos a grabar esto. Recording in progress. Entonces acá lo que vamos a ver es transformaciones lineales. Transformaciones lineales, como les dije, un tema que se usa, por ejemplo, en diseño de aeronaves, ¿sí? Primero se hace todo el simulacro en la computadora donde se aplican transformaciones lineales. Luego, por supuesto, después se, además de esto, se utiliza muchísimo física, química, bueno, varias disciplinas, ¿no? Entonces, vamos a ver la definición de transformaciones lineales. Básicamente, una transformación lineal es una función, ¿sí? Eso es lo que debemos tener presente, que una transformación lineal es una función, pero es una función cuyo dominio
está formada por espacios vectoriales. De ahí la relación entre el tema anterior que dimos, que fue espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, una transformación lineal es una función, pero que está definida entre dos espacios vectoriales. Pero tampoco todas las funciones definidas entre dos espacios vectoriales son transformaciones lineales, sino que tienen que cumplir determinadas condiciones, ¿sí? Acá hay un dibujito también, porque, por ejemplo, para lograr este movimiento, este es un dibujito animado, para que lograr este movimiento lo que se hace es se aplica una transformación lineal acá, ¿sí? O sea, este gráfico se transforma en este. En los dibujos animados también se usa mucho transformaciones lineales. Entonces, esta es la definición de transformaciones lineales. Cuando nosotros decimos definir, ¿no es cierto?, algo, tenemos que decir con precisión de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, en el caso de la definición de transformación lineal, decimos, una transformación lineal es una función definida de un espacio vectorial V en un espacio vectorial W. T, si llamamos T a esa transformación lineal, vamos a decir que T es una transformación lineal si se cumplen dos condiciones. La primera, que se debe cumplir para todos los vectores del primer espacio vectorial del dominio. La imagen por T de U más B, o sea, de la suma de U más B, tiene que ser igual a la imagen por T del vector U más la imagen por T del vector B. ¿Sí? Eso significa que si nosotros estamos en el primer espacio vectorial B, tomamos dos elementos de su dominio, el vector U y el vector B, y los sumamos, vamos a obtener una imagen en el segundo espacio vectorial W. Y ese vector W va a ser igual a la suma de la imagen por T del vector U, por separado, digamos, es igual a la suma de las imágenes de los vectores U y vectores B, así por separado, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar un diagrama para aclarar esto. Y la segunda condición, que se tiene que cumplir también para todos los vectores del espacio vectorial B, que es el dominio, y para todos los escalares, para todos los números reales, es que la imagen por T de un número K por U tiene que ser igual a K por la imagen de U, ¿sí? Siempre hablamos de la imagen por esta transformación lineal, ¿sí? Significa que las transformaciones lineales conservan las operaciones internas y externas del espacio vectorial, ¿sí? Eso significa esto. Entonces, la primera condición es que la imagen de la suma de dos vectores, ¿sí?, es la imagen, esta condición de que la imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores, ¿sí? La imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes. Y la segunda condición es la imagen de un escalar por un vector es igual al producto del escalar por la imagen del vector, ¿sí? Esto se puede ver mediante un diagrama. Muchas veces uno entiende mejor en forma gráfica, ¿sí? Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales B y W, tenemos un vector U cuya imagen está en W y se llama T de U, tenemos otro vector B cuya imagen es T de B, nosotros podemos sumar U más B, como es un espacio vectorial, sabemos que como B es un espacio vectorial, U más B va a ser otro vector que va a estar en el mismo espacio vectorial. Hallamos su imagen. Esa imagen, o sea, la imagen de este vector U más B, ¿no es cierto?, va a estar en el segundo espacio vectorial, ¿sí? Y va a ser igual a la imagen de U más la imagen de B, ¿sí? Este es un vector, hallo la imagen, me da un vector acá, y este vector que está acá, esta imagen, es igual a la suma de estas dos imágenes, ¿sí? Es igual a la imagen de U más la imagen de B, ¿sí? Esa es la primera condición que se tiene que cumplir. La segunda es que si tomamos un vector y lo multiplicamos por un escalar,
por supuesto que como es un espacio vectorial, un número K por un vector U de B da como resultado otro vector que está en el espacio vectorial B. Hallamos su imagen, que va a estar en el segundo espacio vectorial. Y va a ser igual a el escalar K, fíjense el mismo escalar K, por la imagen de este vector U, ¿sí? Que está acá. ¿Ven? Si es, en el caso de que tomemos el mismo vector U, la imagen de U es este vector. Ahora, tomamos este vector, lo multiplicamos por un número, K, y nos da este vector que está acá, ¿no es cierto? Nos da este vector. Hallamos la imagen. Bueno, la imagen obtenida, vamos a ver que es igual a ese mismo número K por la imagen del vector U, ¿sí? Por eso se dice que las transformaciones lineales conservan las operaciones de los espacios vectoriales, o sea, la operación interna, que es la suma, y la operación externa, que es el producto, ¿sí? Entonces, eso es a ese tipo de funciones definidas entre dos espacios vectoriales, se denomina transformación lineal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Es importante aprender bien la definición, entender bien la definición. Los puntos importantes, acá les repito, transformación lineal, una transformación lineal es una función. Fíjense que acá estamos usando prácticamente la misma simbología que ustedes usaron en el análisis matemático, ¿no? En el análisis matemático ustedes ponían la F minúscula de reales en reales, por ejemplo, que eran dos conjuntos numéricos. En este caso ponemos una T mayúscula, este es el dominio, que es un espacio vectorial, y este es el codominio, ¿sí? O rango, que es otro espacio vectorial, ¿sí? De esto se tienen que acordar de la parte de análisis matemático. Y es una función, ¿sí? Es una función fundamental que es saber que transformación lineal, una transformación lineal es una función, ¿sí? Pero que cumple dos condiciones. ¿Sí? La primera, que la imagen por T, por la imagen de la suma de dos vectores, es igual a la suma de las imágenes de dichos vectores. Y también la imagen de un número por un vector es igual a dicho número por la imagen del vector. ¿Alguna pregunta acá, chicos? ¿Algo que quieran que se les aclare más? ¿No? Un ejemplo, porque no sé de Sí, qué sí. idioma se me están hablando. A eso vamos. Acá hay un ejemplo. Esta transformación lineal tiene un nombre particular, ¿sí? Se llama reflexión respecto al eje X, que dice T de R2 en R2. R2, acuérdense que es el espacio vectorial R al cuadrado, ¿sí? Este es un espacio vectorial, ¿sí? Que es este R cuadrado con la suma, los reales y el producto. Ese es el espacio vectorial B, ¿sí? En este caso, esto es una B. Está definida de un espacio vectorial en el mismo espacio vectorial, ¿sí? De B, pero podría estar de R2 en R3, por ejemplo. Bueno, en este ejemplo, de R2 en R2. Y está definida por esta fórmula. O sea, cuando tenemos una transformación lineal, vamos a tener que debemos conocer la fórmula o la ley de asignación, ¿sí? Cómo se asignan las imágenes. Bueno, en este caso las imágenes se asignan de esta manera. A cualquier par ordenado de R2 le corresponde como imagen otro par ordenado, donde la primera componente es igual, pero la segunda componente es el opuesto, ¿sí? Entonces, la imagen de este vector B es este vector que está acá, T de B, ¿sí? Este es el vector XY, y la imagen de XY es este vector, X menos Y. Acá está graficado el vector B en forma genérica, un vector XY, y su imagen va a ser este vector. Ven que tiene la misma componente en X, ¿sí?
la misma componente en X. Acá la segunda componente es Y para el vector B, y para su imagen, la segunda componente es menos Y, el opuesto. Por eso se llama reflexión respecto al eje X. Es como que este vector se refleja acá, ¿no? Sobre el eje X, como si el eje X fuese un espejo. ¿Sí? Hay otro ejemplo sería la que se llama reflexión sobre, pero respecto, sobre o respecto al eje Y. ¿Cómo tendría que ser la formulita si es reflexión respecto al eje Y? El dominio va a ser el mismo, R2 en R2. ¿Sí? Tal que la imagen de un XY, ¿cómo tiene que ser la formulita? Otro para ordenado. Debería ser menos X, Y, ¿no? Claro, menos X, Y. En ese caso, la imagen va a estar de este lado, ¿no? La imagen de este vector sería para este lado, ¿sí? Entonces, aquí esa formulita se puede aplicar a cada uno de los vectores de R2, ¿sí? Esa es una transformación lineal. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Acá se aplicó, acá está en forma genérica la formulita. Acá en el caso de R2 se puede graficar, pero esto se cumple para todos los espacios vectoriales. Si es R a la quinta, por ejemplo, ya no vamos a poder graficar, ¿no? Y acá está, podemos hallar la imagen de cada uno de los vectores de R2. Acá hay un ejemplo particular. ¿Cuál es la imagen del vector 3, 2? Y bueno, va a ser 3 menos 2, ¿sí? Con esta formulita, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la imagen? La imagen podemos hallar la imagen del vector nulo también. ¿Cuál va a ser la imagen del vector nulo acá? Aplicando esa formulita. El vector nulo. Va a ser el vector nulo. ¿Sí? Pues la imagen, el opuesto de 0 es 0 nomás. Y por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuál es la imagen del 1 menos 2? Va a ser X queda igual, y a la Y le cambio el signo. ¿Sí? Y así, bueno, para los infinitos vectores. Esta es una de las imágenes. Bueno, acá hay un link a un ejemplo que está hecho en GeoGebra. Esto dejo para el que después quiera seguir bien. Y acá hay otro ejemplo, ¿sí? También es de R2 en R2. La imagen de XY en este caso lo que hace es duplica la primera componente, ¿sí? Acá puede figurar, cualquier fórmula. Ustedes van a ver distintos ejemplos. En este caso es 2 por X, Y. Profe, ¿Sí? o sea, sería que siempre después del entonces, ahí arriba en la consigna, va a ir la condición, que la condición sería Sí. 2x y... Sí, esta flechita en realidad lo que indica es que está de R2 en R2. Esta flechita está para indicar que este primer conjunto que aparece acá es el dominio, y que este segundo conjunto es el codominio o rango. Creo que así, con esos nombres también trabajaron en el análisis 1. ¿Sí? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, sí. Bueno, y acá adentro, ¿cómo se llama acá? Las funciones. Acá adentro de este conjunto vamos a tener lo que es el conjunto imagen. Eso también vamos a ver. Acá también podemos ver cuál es la imagen, ¿sí? Bueno, la formulita es esta, ¿sí? Entonces, vemos un ejemplo. La imagen del vector 4, 3 va a ser, aplico la fórmula, ¿sí? Duplica la X, 2 por 4, 8. Y la Y queda como está. ¿Y cuál es la imagen del 0, 0? Acá va a ser 2 por 0, queda 0. Y se copia igual, ¿sí? Bueno, acá dice, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se va a probar que es una transformación lineal? Y bueno, para probar que es una transformación lineal, sí o sí tenemos que ver que se cumplan las dos condiciones, ¿sí? La primera y la segunda, que la imagen de la suma es igual a la suma de las imágenes, que la imagen de un número por un vector es igual a dicho número por la imagen del vector. Eso es lo que hay que probar.
Y siempre vamos a probar en forma genérica, ¿sí? Acá fíjense, acá yo tengo un espacio vectorial R2. Esta transformación lineal va de R2 en R2. En realidad no sé, yo quiero justificar de que es una transformación lineal, probar. Y lo tengo que hacer en forma genérica, porque se tiene que cumplir para todos los vectores de R2. Por eso acá sí o sí hay que trabajar con vectores expresados en forma genérica. Por eso se pone así, un X1 y un Y sub 1, y para indicar que es otro vector este, le ponemos otro subíndice, un X2 y un Y sub 2. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que probar? Que la imagen de la suma de estos vectores, nosotros sumamos estos dos vectores, nos va a dar un vector acá, ¿no es cierto? Que va a ser, cuando sumamos los vectores, acuérdense que se suman componente a componente. Acá voy a tener otro vector que va a ser X1 más X2. Si yo sumo estos dos, sumo, me va a dar otro vector acá, X1 más X2, y la segunda componente va a ser Y1 más Y2, ¿sí? Otro vector. Lo que yo tengo que probar es que la imagen de este vector, ¿sí? Es igual a la suma de estas dos imágenes, ¿sí? Eso es lo que tengo que probar, que es lo que dice acá. La imagen de la suma de estos dos vectores genéricos es igual a la suma de las imágenes de estos vectores, ¿sí? Acá la prueba la vamos a hacer de una manera, pero no es la única forma, porque se puede hacer todos los cálculos por separado, es decir, uno podría sumar esto aparte y podría ir resolviendo paso por paso, por un lado, este primer miembro de la igualdad, y después resolver el segundo miembro de la igualdad aparte, por otro lado. Y luego comparar los resultados y verificar de que son iguales, ¿sí? Esa es una forma. La otra es comenzar por el primer miembro de la igualdad, ir resolviendo, y arribar al segundo miembro. Y de esa manera también se prueba la igualdad, ¿sí? Ese segundo proceso es más largo, ¿sí? Entonces, vamos a probar, nosotros tenemos que probar esta primera condición y luego la segunda. Acá está indicado nomás, ¿qué es lo que quiero probar? Quiero probar que la imagen de la suma de estos dos vectores de R2 es igual a la suma de las imágenes, por eso figura acá la T, ¿sí? Cuando yo digo T de X1 y 1, estoy hablando de este vector que está en el segundo espacio vectorial, ¿sí? Este es T de X2 y 2, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que probar, que la imagen de este vector es igual a la suma de las imágenes de estos vectores, ¿sí? Entonces, si yo quiero, vamos a empezar por el primer miembro de la igualdad, vamos a ir resolviendo y vamos a ver si llegamos al segundo miembro, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero hallar la imagen, esta es la demostración, esta es la prueba. Probamos acá, probamos. Entonces, empezamos con la imagen de la suma de estos dos pares ordenados genéricos. En primer lugar, lo que hago es sumo, ¿sí? Para poder aplicar la fórmula, yo necesito tener un par ordenado. Y acá no tengo un solo par ordenado, sino que tengo la suma de dos pares ordenados. Lo que hago es sumar entonces. Aplicando la definición de suma de pares ordenados, el resultado es este vector que está acá, ¿sí? Primera componente se obtiene sumando las primeras componentes. Segunda componente se obtiene sumando las segundas componentes, ¿sí? Yo sumé estos pares ordenados, me dio este par ordenado. Muy bien, ahora yo quiero hallar la imagen de lo que obtuve acá. Entonces ahí es donde recurro a la formulita. Acá me dicen cómo se halla la imagen. Lo que tengo que hacer es tomar esta primera componente, multiplicarla por 2, ¿sí? Entonces, la imagen
va a ser otro par ordenado. Acá va el paréntesis, ya no pongo la T, porque voy a hallar la imagen ya aplico la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Que tengo que hacer 2 por la primera componente. Entonces, lo que voy a hacer es acá, primero, esperen, porque está hecho. Voy a escribir esto, miren. Voy a poner 2 por la primera componente. Y como es una suma, la puse entre paréntesis, ¿ven? 2 por x1 más x2, primera componente, y la segunda, acá me dice que queda igual, que la tengo que copiar igual, entonces la copio igual, ¿sí? Tengo que seguir resolviendo, a ver, ¿qué puedo hacer acá? Para seguir resolviendo. ¿Qué puedo aplicar o qué tengo que hacer? A ver si alguien me dice. ¿Propiedad distributiva puede ser, profe, o no? Exacto. Aplico la propiedad distributiva para poder seguir, ¿no? Esperen que acá no sé por qué no sigue. Siguiente. Entonces, aplico propiedad distributiva y me queda 2 por x1 más 2 por x2. Y el paso siguiente es, que acá ya se apuró, ¿sí? Después de la propiedad distributiva, lo que se hace es, como nosotros queremos arribar a esto, si esto es lo que quiero probar, tengo que separar en la suma de 2 pares ordenados, donde en el primer par me tiene que quedar todo lo que tenga subíndice 1 y subíndice 1, perdón. En el primer par, todo lo que queda subíndice 1, ¿sí? Con subíndice 1, porque esa va a ser la imagen de x1 y 1. Y en otro par, todo lo que sea con subíndice 2. Entonces, lo único que hago es separar esto, ¿sí? Mediante la suma. Entonces, este par ordenado es igual a la suma de estos 2 pares ordenados, ¿sí? Acá tengo 2x1 y 1, ¿sí? Separo nomás los subíndices, ¿ven? O sea, tengo que ver si se puede. Si se puede, quiere decir que se cumple esa condición, ¿sí? Si no se puede separar, no hay forma, es que no se cumple y no es una transformación lineal. En este caso sí vamos a poder. Acá tengo 2x1 y 1, dejo en el primer par, y después tengo 2x2 y 2 que va en el segundo par ordenado, ¿sí? Y acá revisa, a ver, si yo sumo estos pares ordenados, ¿me da lo que está arriba? Sí, me da, porque hago 2x1 más 2x2, que es esto, y acá sumo y 1 más y2, que es lo que tengo acá arriba. Entonces significa que se puede, ¿sí? Pero mirando la formulita, puedo asegurar que 2x1 y 1, mirando la formulita, 2x1 y 1, es la imagen del par x1 y 1. Y 2x2 y 2 es justamente la imagen del par x2 y 2. Por lo tanto, se puede decir, se puede asegurar de que se cumple la primera condición para que sea una transformación lineal. ¿Se entiende acá, chicos? Esto ustedes trabajaron ya cuando, ¿se acuerdan cuando trabajaban su espacio? ¿Sí? Ahí no intervenía ninguna fórmula. Ahora, como es una transformación lineal, vamos a tener una fórmula que es la que nos va a indicar cómo trabajamos. Ustedes, es conveniente que ustedes vayan escribiendo, no sé si ahora, pero por lo menos algunas anotaciones, y después la completan mirando otra vez la clase. ¿Sí? Pero vayan anotando algo para saber lo que se está dando. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que les aclare acá? ¿O seguimos nomás? Porque probamos la primera condición, y son 2. Vamos a la segunda. La segunda condición se tiene que cumplir que la imagen de un escalar K por un vector, acá también le vamos a poner x1 y 1, debe ser igual al número K por la imagen de ese vector. Entonces, esto es lo que yo quiero probar. Parto del primer miembro, voy resolviendo
y voy a ver si puedo llegar al segundo miembro, ¿sí? Entonces, el primer miembro dice la imagen del número K por el vector X1 y 1. Entonces, primer paso, resuelvo lo que está acá dentro del corchete. El producto de un número por un par ordenado es otro par ordenado, ¿sí? Que se obtiene de esta manera. Tenemos que hacer K por X1 y ahí obtenemos la primera componente del par. K por Y1 y ahí obtenemos la segunda componente del par, ¿sí? Ahora ya tengo la imagen de este par ordenado. Entonces, ahí es donde aplico la fórmula, ¿sí? Recuerden que la fórmula de esta transformación lineal, la formulita decía que t de xy es igual a 2x, es un par ordenado, 2xy, ¿sí? Entonces, esta es la imagen de este par ordenado, va a ser el duplo de la primera componente, por eso aparece este 2 acá, y la segunda componente queda igual, ¿sí? Entonces ahí, bueno, fíjense que acá figura acá y acá también figura acá en este par ordenado, ¿sí? Acá ya no aparece la T porque ya aplicamos la fórmula, ya hallamos la imagen y ya estamos en el segundo espacio vectorial, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Cómo me conviene expresar este par ordenado? ¿Cómo lo puedo expresar? Puede ser que saque K, profe, Exacto, por se puede sacar. ¿Sí? ahí no me ¿Por acuerdo. qué? ¿Factor Sí, común? sí, sí. Sí, factor común. Digamos, en realidad lo que uno está aplicando acá es el producto de un número por un vector en R2. Sabemos que de la definición de producto de un número por un par ordenado, se puede expresar este par ordenado de esta manera, como el número K, que aparece en el componente, por el par ordenado 2x1 y 1. ¿Sí? Si nosotros resolvemos este producto, llegamos exactamente al par ordenado que está arriba. Significa que esto está bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si miramos la fórmula de la transformación lineal, vemos que este par ordenado es exactamente la imagen del par x1 y 1, ¿sí? Por lo tanto, se cumple la segunda condición, ¿sí? La segunda condición acá a ver, esperen, a ver, mantener, le vamos a poner, no quiero ir a la otra diapositiva, pero sin volver todo. A ver. Bueno, la primera condición era esta, ¿no es cierto? Que la aprobamos. La segunda condición es esta, ¿sí? Que también está aprobada, ¿sí? Entonces, como se pudieron comprobar las dos condiciones, podemos decir que T es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, ese es el trabajito que se va a hacer, que ustedes van a hacer en la clase ustedes tienen miércoles con el profesor Toledo, ¿no? Claro, la clase mañana. Ah, mañana, perdón. Mañana tienen, sí. Ese es el primer ejercicio de transformaciones lineales. Y se trabaja, ya les digo siempre, en forma genérica. Lo que también les quería, ya creo que les habré dicho, pero en la página de la Regional Buenos Aires también está el tema y está muy bien explicado. Acá les voy a mostrar, si quieren, acá está. Esta es la página de la Facultad Regional Buenos Aires. Creo que yo ya les di. De todas maneras estoy copiando acá y les voy a poner en el chat para todos. Ahí les puse la página, bueno. En esa página,
porque dan a distancia ellos, álgebra y geometría analítica, está muy bien explicado y está paso por paso. Acá, por ejemplo, está la definición de transformaciones lineales, que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, acá están las propiedades, pero acá les quería mostrar, también acá está otro ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, fíjense, es una transformación lineal de R3 en R2, del espacio vectorial R3 en el espacio vectorial R2. ¿Y qué hace esta transformación lineal? A cada terna de R3 le asigna un par ordenado en R2, mediante esta fórmula, ¿sí? Esa fórmula lo que dice es X más Z, o sea, la primera componente más la tercera, ¿sí? X más Z, ¿sí? Es la primera componente de la imagen. La segunda componente de la imagen es Y menos 2 por Z, ¿sí? Y para que sea una transformación lineal, bueno, primero ahí prueban las propiedades, pero después, acá me voy, hay que probar que la imagen, acá le llaman U y B, ¿sí? La imagen de U más B es igual a T de U más T de B. Entonces, como tenemos que trabajar en forma genérica, el vector U lo llaman U sub 1, U sub 2, U sub 3. Y al vector B, B1, las componentes B1, B2, B3. Y acá van haciendo todo, ¿sí? Eso les recomiendo que miren porque también está muy bien explicado, así que después con tiempo pueden mirar, ¿sí? Vamos a continuar acá, ¿sí? Esto es lo que nosotros hicimos, en lugar de llamar U y B, nosotros elegimos llamarle así X1 y 1, X2 y 2, ¿sí? Es otra forma de llamar, pero no hay problema, como a ustedes les resulte más fácil de entender, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. En este caso de R3 en R2, ¿sí? Creo que ya vimos. Vamos a otro ejemplo. Acá dice, es una transformación lineal, y fíjense que acá es de R3 en R2. O sea, esta transformación lineal lo que hace es, a cada terna de R3 le asigna como, bueno, no sé si es una transformación lineal, pero esta es una función, vamos a hablar de función nomás. Esta función lo que hace es, le asigna a esta terna un par ordenado. Ese par ordenado se obtiene de esta manera. A X, a la primera componente, se le suma 2. Y a la segunda componente coincide con la segunda componente de acá, ¿ven? Pero la pregunta es si es una transformación lineal. Entonces hay que ver si se cumplen las dos condiciones, ¿sí? La primera, que es esta, ¿sí? Este es la primera terna, esta es la segunda terna. Tenemos que probar que la imagen de estas dos ternas es igual a la suma de sus imágenes, ¿sí? Como hicimos hoy. Entonces, primero, acá comienza la demostración, ¿sí? Partimos de la primera parte de la igualdad, que es esta, sumamos las ternas, ¿sí? Que nos da, por supuesto, otra terna, y ahí recién aplicamos la fórmula, ¿sí? Al aplicar la fórmula nos queda así, la primera componente, que es esta, x1 más x2, se le suma 2, como está acá, y la segunda componente coincide con la segunda de acá, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Ahí resolvemos, ¿sí? Tenemos que tratar de separar, ¿no es cierto? Porque nosotros queremos probar que esto es igual a la imagen del primer vector más la imagen del segundo vector. Entonces, este par que nos quedó acá, par ordenado que nos quedó acá, tenemos que tratar de separarlo en dos pares ordenados.
En el primer paraordenado que quede todo lo que tenga subíndice 1, ¿sí? Que sería x1, acá puedo dejar el 2, ¿sí? Y en la segunda componente pongo el i1. Y en el otro paraordenado va x2, todo lo que tenga subíndice 2. Por eso va x2 e i2. Ahora, ¿será que esto es igual a la suma de estas imágenes? Y no, no es igual, porque lo que tenemos acá es la imagen de x1 y 1z1, pero lo que nos quedó en el segundo término, fíjense que no es la imagen de x2 y 2z2, ¿sí? ¿Por qué no es? Porque si nosotros, acá, fíjense, vamos a hacer acá en un costadito, la imagen, vamos a hacer separado ahora, la imagen de x1 y 1, z1, aplicando la formulita es la primera componente, que es x1 más 2, y acá es la segunda componente, que es y1. Y la imagen de el vector x2 y 2, z2, es igual, aplicando la fórmula, x. Profe, stay alive. Recording stopped. Somos libres. Estefano, quédate un rato, por favor. Te recortaste ayer, ¿eh? ¿Venís ahora a volei o no? ¿Y si no me invitaron ayer? ¿Qué decís? ¿Cómo que no, pana? Vos porque no estás en el grupo, hermano, para te hacer el piola. ¿Y si no mañana tampoco, boludo? ¿Cómo crees? Bueno, ¿vas ahora a volei? Sí, pues, boludo. Obvio que sí, papá, a entrenar, sí, como siempre. Listo, listo. Vamos a esperar un segundito, chicos, y ya les aviso que me dice la profe. Dale, dale, no hay problema. Ahí pude volver otra vez, chicos. ¿Se cortó? Ahí puse los datos móviles. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Bueno, sí, se cortó. Anda muy mal la red. Bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, desde la diapositiva actual vamos a poner. Acá les estaba aclarando nada más por qué la imagen de la suma de esos dos vectores era distinta a la suma de las imágenes de dichos vectores, ¿sí? Acá hice por separado. Fíjense que la primera parte sí coincide, pero la segunda parte no.
porque la imagen de x2 y 2z2 es lo que tenemos acá. O sea, nos está faltando este 2 acá, ¿ven? Si nosotros hacemos por separado, como está acá, esta es otra posibilidad, hacer por separado, al sumar esto, sumando, esto más esto, acá nos va a dar x1 más x2 más 4, x1 más x2 más 4, y acá nos daría y1 más y2, ¿sí? Entonces, nos da totalmente distinto a la que nos dio acá, x1 más x2 más 2 nos da acá, y1 más y2. Entonces, como no se cumple la primera condición, directamente no es una transformación lineal, ¿sí? No es transformación lineal. Bueno, esto es entonces lo que ustedes van a seguir después haciendo en el práctico, ¿sí? Dada una transformación lineal, ver si se cumplen las dos condiciones. Ahora, vamos a ver o vamos a seguir con ejemplos, pero estas son transformaciones lineales especiales, ¿sí? Que tienen nombres especiales. Por ejemplo, la transformación 0. Y la transformación 0 es esta. A todos los vectores del primer espacio vectorial le asigna como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Y la otra transformación lineal especial es la transformación llamada transformación identidad. Acá, en el primer caso, ¿no es cierto? Sería la transformación 0 sería, acá tenemos el espacio vectorial W, acá tenemos el espacio vectorial, acá tenemos B y acá W. Esta es la transformación lineal. La transformación 0 lo que hace es, todos los vectores que están en el primer espacio vectorial, todos, absolutamente todos, tienen como imagen el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Esa es una transformación lineal especial. La otra es la que se llama transformación lineal identidad, que por supuesto para que sea identidad tiene que estar definida de un espacio vectorial en el mismo espacio vectorial, ¿sí? Y lo que hace es, a cada vector le asigna como imagen el mismo vector, ¿sí? Acá está el vector B, la imagen es el mismo vector B. Si este vector le llamo W, la imagen es el mismo W, ¿sí? Entonces, es como que el espacio vectorial B se transforma en sí mismo. La transformación identidad, ¿sí? Las propiedades que se cumplen en todas las transformaciones lineales son tres. Esta es muy importante, que dice que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial. Disculpe, profesora. Recording nadie in está grabando. progress. Sí, ahí puse para grabar. Bueno, entonces ahora vemos las propiedades que se cumplen en las transformaciones lineales, que cumple toda transformación lineal. Lo que dice acá es, sea la transformación lineal T del espacio vectorial B en el espacio vectorial W. Se cumple, en primer lugar, que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial. Entonces, siempre que tengamos una transformación lineal, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una transformación lineal de R2 en R3. Si es transformación lineal, al vector nulo de R2, la imagen del vector nulo tiene que ser igual al vector nulo de R3. Esto se tiene que cumplir para todas, se cumple, digamos, para todas las transformaciones lineales. La imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí?
segunda propiedad, la imagen del opuesto de B es igual al opuesto de la imagen de B. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un vector acá, vamos a poner B y W acá, esta es una transformación lineal, acá tenemos el vector B, por ejemplo, y acá tenemos el opuesto de B. B va a tener su imagen acá, que le podemos llamar, por ejemplo, W, ¿sí? Este, que es el opuesto de B, el vector opuesto de B, también va a tener acá su imagen, ¿sí? La imagen del opuesto, que es igual al opuesto de la imagen de B, o sea, va a ser menos W, ¿sí? Es exactamente el opuesto de la imagen de B, ¿sí? T de menos B, la imagen de menos B es igual a menos T de B, o sea, es igual a menos T de B, ¿sí? Esa es la segunda propiedad. Y la tercera es que si tenemos una combinación lineal, recuerden que esta es una combinación lineal, se cumple, ¿no es cierto?, la imagen de K sub 1 por U más K sub 2 por B es igual a K sub 1 por T de U más K sub 2 por T de B. Y fíjense que son los mismos escalares acá. Acá tengo K1 y K2, acá el mismo escalar K1 y K2. O sea que las transformaciones lineales conservan las combinaciones lineales. Esa es la otra propiedad. Son 3 propiedades y las 3 se pueden demostrar aplicando la definición. La primera, para demostrar que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial, lo vamos a hacer así. Vamos a partir del primer miembro, que es la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial, y a ese vector nulo, por una propiedad de espacios vectoriales, sabemos que el vector nulo se lo puede expresar como al número 0 por cualquier vector del espacio vectorial. O sea, lo que yo tengo es esto. Vamos a suponer que este es B y que este es W. El vector nulo de acá es igual al número 0 por cualquier vector que podemos considerar acá, ¿sí? Tomo este vector B. Este vector B es un vector B cualquiera. Si yo lo multiplico por el número 0, ¿sí?, me va a dar como resultado el vector nulo de ese espacio vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Expresé el vector nulo como 0 por el vector B cualquiera. Eso lo puedo hacer. Ahora, como sabemos que T es un espacio, es una transformación lineal, se cumple la segunda condición que dice que la imagen de un número por un vector es igual al número, en este caso el número es el 0, es igual al número por la imagen del vector, ¿sí? Acá estamos aplicando la segunda condición que se cumple en toda transformación lineal. O sea, este segundo miembro que dice T de 0 por B es igual a 0, o sea, es igual al número por la imagen del vector B, ¿sí? Y fíjense que me quedó 0 por la imagen de B, ¿sí? O sea, este vector B tiene acá su imagen, que es un vector de W, del segundo espacio vectorial, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a este vector que está acá, si este es el vector que está en el segundo espacio vectorial, lo multiplicamos por un 0? O sea, si a este vector que está acá en el segundo espacio vectorial
lo multiplicamos por un 0, lo que vamos a obtener es el vector nulo, pero del segundo espacio vectorial, ¿sí? Por eso 0 por la imagen de B seguro me va a dar el vector nulo del segundo espacio vectorial, ¿sí? Por eso se cumple que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial es igual al vector nulo del segundo espacio vectorial. Y eso se cumple en para todas las transformaciones lineales, ¿sí? Esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, si es transformación lineal, sí o sí se tiene que cumplir que la imagen del 0, del vector nulo del primer espacio vectorial, me tiene que dar el vector nulo del segundo espacio vectorial. Pero no es suficiente, porque puede suceder esto y puede ser que no sea transformación lineal, ¿sí? Esta es una consecuencia muy importante que dice que si T es una transformación lineal, entonces la imagen del 0 de B es el 0 de W. Cuando digo 0 de B estoy diciendo vector nulo de primer espacio vectorial, ¿sí? Y vector nulo del segundo espacio vectorial. Ahora, la recíproca no es válida, ¿sí? O sea, que la imagen del vector nulo de B sea el vector nulo de W, no implica, esto no se cumple, no implica que T sea una transformación lineal, ¿sí? Pero esto es fundamental, saber esto, esta consecuencia es fundamental, porque esto nos va a permitir descartar aquellas transformaciones, aquellas funciones entre espacios vectoriales que no sean transformaciones lineales, ¿sí? Nos va a ahorrar mucho trabajo. Y acá hay un ejemplo. Esta es una función de R2 en R2, pero no es una transformación lineal. ¿Por qué? Eso lo tenemos que ver. Esta es la formulita, ¿sí? Si yo hallo la imagen del 0, 0, del vector nulo de R2, también me da el 0, 0. Pero no es transformación lineal. ¿Sí? Lo vamos a comprobar. Bueno, para que sea transformación lineal se tiene que cumplir la primera condición, ¿no? Esta. Bueno, yo voy a probar, comienzo por el primer miembro, ¿sí? Hago la imagen del primer vector más el segundo vector. Primero tengo que sumar, sumo, me da este vector, aplico la fórmula, ¿sí? Hallo la imagen, y acá me dice que tengo que elevar al cuadrado la primera componente y la segunda la dejo como está, ¿sí? El cuadrado de un binomio, aplico la fórmula y nos da esto, ¿sí? El cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. La segunda componente queda igual. Pero ¿qué pasa? Si nosotros sumamos por separado la imagen del primer vector más la imagen del segundo vector, ¿sí? Hallamos la imagen de este vector es x1 al cuadrado y 1. Y hallamos la imagen de x2 y 2, es este para ordenado. Si sumamos, ¿sí? Sumando esto, nos da esta expresión, que si comparamos con la que hallamos al comienzo, no coinciden, ¿ven? Son distintas. Entonces, significa que la imagen de la suma no es igual a la suma de las imágenes. Por lo tanto, no se cumple que no es una transformación. No se cumple la primera condición, por lo tanto, no es una transformación lineal, ¿sí? Por eso le decía que es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, puede suceder que la imagen del vector nulo nos dé el vector nulo del segundo espacio vectorial, pero que T no sea transformación lineal, como en este caso, ¿sí? Bueno, después tenemos esta propiedad, que la imagen de menos B del opuesto de B es del opuesto de la imagen de B. La demostración es similar a la anterior, es decir, se expresa el menos B como menos 1 por B
Ahí estamos aplicando una propiedad de espacios vectoriales. Después aplicamos la segunda, como T es transformación lineal, se puede aplicar esta segunda condición, se debe cumplir. Entonces T menos 1 por B es igual, o sea, esto es igual a menos 1 por T de B. Pero también por una propiedad de los espacios vectoriales, menos 1 por este vector T de B, no es más que el opuesto de T de B. ¿Sí? Así está demostrado. Estas demostraciones también están hechas, les digo, en los libros, por supuesto, en el Grossman, en el Pool, o no sé, el libro que... Hay varios libros en el Drive, y en la página que les mostré. Esta es una consecuencia que también es importante, que la imagen de U menos B es T de U menos T de B, también se demuestra. ¿Sí? Siempre se están demostrando estas propiedades aplicando lo que vimos en espacios vectoriales. ¿Sí? En espacios vectoriales se vio que U menos B es lo mismo que U más, o sea, la resta, esto lo vimos cuando dimos vectores en realidad, que U menos B es igual a U más el opuesto de B. Por eso se puede separar así y se demuestra. Bueno, acá están la justificación de cada paso. ¿Cómo pasamos de acá a acá? Por definición de resta. Después acá aplicamos la primera parte de la primera condición de las transformaciones lineales, y después la última propiedad que habíamos visto, que T menos B es igual a menos T de B. Y se llega. Se demuestra. ¿Sí? También está esta consecuencia. La justificación también es siempre con las propiedades, nomás se justifica. ¿Sí? Acá lo que tengo es para resolver esto. ¿Sí? Fíjense un ejemplo muy sencillo. Determinar si son transformaciones lineales. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? Son ejemplos de transformaciones lineales acá, de R3 en R2. Y la imagen, en este caso la formulita es esta, la imagen de esta terna, ¿sí? La imagen de este vector de R3, es este vector que está en R2, 0i. Si nosotros queremos determinar si es una transformación lineal, ahí hay una forma rápida que es, primero, acordarnos de esta propiedad. Si es una transformación lineal, se tiene que cumplir que la imagen del vector nulo de R3 tiene que ser igual al vector nulo de R2. Entonces primero vamos a ver si se cumple esa propiedad. ¿Sí? Hallamos la imagen de la terna nula aplicando la fórmula. ¿Sí? Si aplicamos la fórmula nos dice, la imagen es un vector, un par ordenado, la primera componente es 0, siempre 0 es una constante, y la segunda componente coincide con la segunda componente acá de la terna. ¿Sí? Entonces, como la segunda componente de acá es 0, acá también va a dar 0. Entonces, aplicando la fórmula que nos dieron de transformación lineal, vemos que se cumple. Pero sabemos que esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, tenemos que probar las dos condiciones igual. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de esta manera. La primera condición dice que T de U más B tiene que ser igual a T de U más T de B. ¿Sí? Y podemos llamar a los vectores de esta manera, x1 y 1z1, x2 y 2z2. Entonces, T de U más B es igual, acá bien que tenemos que sumar los vectores. ¿Sí? Al sumar nos da esta terna. Al tener la terna podemos aplicar la fórmula. ¿Sí? O sea, hallar la imagen. Y la imagen nos dicen que es
primera componente 0 y segunda componente coincide con la segunda componente de la terna, ¿sí? Entonces, primera componente 0 y segunda componente coincide con, acá tenemos, ¿sí? La segunda componente coincide con la de acá, ¿sí? Por eso va esto. Y tenemos que ver si se puede separar en la suma de dos vectores, que serían las imágenes de la primera terna y la segunda terna, ¿sí? Bueno, acá vieron que se puede separar tranquilamente, ¿sí? Esta no es más que la imagen de la primera terna y esta es la imagen de la segunda. Por lo tanto, se cumple, ¿sí? La primera condición se cumple. ¿Ven? Y la segunda, vamos a mirar, siguiente. Ahora vemos la segunda condición. Se tiene que cumplir la imagen del escalar K por el vector U, tiene que ser igual al escalar K por la imagen de U. Tomemos un vector U genérico, X1 y 1Z1, del primer espacio vectorial, y un número K. Entonces, la imagen de K por ese vector U va a ser igual, ¿qué pasó acá? Acá estamos. La imagen de K por U, ¿sí? Es igual a la imagen de K por este vector. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cada componente de la terna por K. Nos da esta terna. Ahí recién, cuando ya multiplicamos y acá tenemos una terna, ahí aplicamos la fórmula, ¿sí? Para hallar la imagen. Y la fórmula nos dice que la imagen de la terna es este par ordenado. Es este par ordenado, ¿sí? Es 0, ¿sí? Esta es la terna, la imagen es. La primera componente es 0 y la segunda componente coincide con la segunda componente de esta terna, ¿sí? Y esto se puede expresar tranquilamente como K por este par 0 y 1, que no es más que la imagen del vector U. Entonces se cumple la segunda condición, por lo que podemos decir que es una transformación lineal, ¿sí? Es una transformación lineal. Ahora esta, la B, si queremos ver si es una transformación lineal, repitiendo el procedimiento, para el punto A tendríamos que ver si la imagen de en este caso, la imagen del vector nulo me da el vector nulo de R2. ¿Qué les parece? En el punto B. Acá en el punto B. Acá. Si queremos resolver la B, queremos saber si esta función es una transformación lineal. ¿Será o no? Ahí lo que tenemos que probar, primero vamos a ver si se cumple la condición necesaria, ¿sí? Si es una transformación lineal, sí o sí, la imagen del vector nulo de R3 tiene que ser el vector nulo de R2. ¿Se cumple o no? Fíjense la formulita. 1Z es la formulita. Acá lo que voy a hacer
Acá entonces, les voy a copiar acá. El punto B es la transformación lineal, decía, de R3 en R2, R3 en R2, tal que T de X y Z, esa es la formulita, es el par ordenado 1, Z. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos la propiedad, si sabemos las propiedades que tienen que cumplir las transformaciones lineales, sabemos que la imagen del vector nulo del primer espacio vectorial, ¿sí?, que va a ser la terna nula, tiene que ser el vector nulo de R2. O sea, acá me tendría que dar 0, 0. Pero si yo aplico esta fórmula, ¿sí?, la imagen, acá me dice que es un par ordenado, donde la primera componente siempre es 1, es una constante. Y la segunda componente es la z, o sea, la tercera componente de acá, del vector que yo tomé, que en este caso es 0. ¿Sí? Y esto es distinto al vector nulo de R2, no es el vector nulo de R2. ¿Sí? No se cumple esta propiedad, por lo tanto, no es una transformación lineal. ¿Sí? No se cumple que la imagen del vector nulo de B es igual al vector nulo de W. Por lo tanto, no es una transformación lineal. Y ahí finaliza. ¿Sí? O sea, para descartar, digamos, para decidir si es o no una transformación lineal, nos sirve mucho esta propiedad. Pero nos sirve para descartar, no nos sirve para asegurar de que es una transformación lineal. ¿Sí? Porque, les vuelvo a repetir, puede ser que se cumpla, pero que no sea transformación lineal, como vimos el ejemplo ese de donde estaba elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué les parece esto, chicos? Hay que practicar, ¿no? Sí, profe, hay que practicar. Sí. Yo lo que les digo, les diría que recurran, que visiten esa página que les mostré hoy, porque ahí está explicado paso por paso, porque les digo, como es educación a distancia, está explicado paso por paso. También tienen los apuntes de cátedra que están, y por supuesto, los libros que son la principal fuente, ¿sí? Está el Grossman, a lo mejor les cuesta un poquito la lectura, pero en el Grossman, que sí o sí yo sé que lo tienen porque está el PDF, ahí pueden, deben, no es que pueden, sino que deben ampliar el tema, ¿sí? Y la clase que viene, vamos a continuar, y vamos a ver dos subespacios muy especiales que están asociados a las transformaciones lineales, ¿sí? Ese es el tema de la siguiente clase. Nosotros, les recuerdo nada más el cronograma. Nosotros la clase que viene vamos a seguir con transformaciones lineales, la siguiente también, y el 4 de septiembre ustedes van a tener la primera actividad virtual que va a ser un sábado, ¿sí? Como siempre vamos a seguir tomando los sábados, para que ustedes repasen todo lo que se dio hasta ese momento de transformaciones lineales, ¿sí? Y el 9, no, perdón, del 13 al 17 es que vamos a tomar el parcial. ¿Sí? Del 13 al 17 de septiembre. Y va a ser este parcial, en este parcial va a entrar únicamente, perdón, no únicamente, va a entrar la última parte de espacios vectoriales, que era matriz cambio de base, y transformaciones lineales que queremos dar ya para ese tiempo, para esa fecha de septiembre, ya vamos a terminar transformaciones lineales, ¿sí? Eso es, se va a llamar cuarto parcial. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
¿Entendido, profe? No, nada. Nada, bueno, entonces vamos a seguir. El martes que viene siempre es el mismo link para entrar, ¿sí? Así que En el bueno, chat, profe,